Buen día, ¿cómo están? Comenzamos este tercer live que hacemos en Usina de Conocimientos, orientado a reflexionar, pensar la confianza y las decisiones, técnicas y estrategias. Venimos ya desde el miércoles pasado, ¿sí? Miércoles, domingo, hoy es miércoles y vamos a seguir el domingo. Calculo que vamos a tener unos 10, 12 encuentros aproximadamente. La idea principal es reflexionar, esto es, pensar en cómo construimos confianza, cómo nos damos confianza, qué técnicas, qué estrategias podemos utilizar, cuestiones simples, ¿sí?, que nos permitan tener más seguridad y por sobre todas las cosas, esperanza. Por otro lado, también nos permite desarrollar esas técnicas y estrategias, algunas que son metodologías concretas. En tal sentido, hemos tomado el primer día, quiero resaltar la importancia de haber pensado el momento de la cuarentena, del encierro, como un momento de inmersión, ¿sí?, como un plan de inmersión. Cambio la lógica, cambio mis mapas mentales y digo, no es solamente que estoy encerrado por obligación, por una situación de pandemia, de riesgo, de miedo, sino que estoy en un plan de inmersión en el que me dedico justamente a esto, a reflexionar, a pensar, a planificar, a ver cómo va a ser mi vida por estos días y hacia el futuro, ¿sí? Las dos cosas. ¿Cómo me voy a replantear? ¿Cómo evalúo lo que vengo haciendo? Me organizo bien con un buen FODA, cómo gestiono el tiempo. Es decir, esa fue la idea principal. En segundo lugar, un método muy interesante, me parece a mí, que dejamos el domingo, es el ciclo o el círculo ODA, ¿sí? El acrónimo ODA, que hace referencia a la observación, la orientación, las decisiones o la decisión que tomamos y finalmente la idea de actuar. ¿Eso en qué contexto? Decisiones rápidas, cuando necesitamos ya definir qué vamos a hacer, cómo vamos a encarar estas situaciones que se nos presentan y tenemos que tomar decisiones. Dijimos, todos los sentidos despiertos, agudizados y a su vez también la observación que requiere un seguimiento, información, puede ser a través de fuentes confiables de distintas instituciones. Por ejemplo, ahora que estamos ante esta situación de pandemia, el coronavirus, queremos información, ir a las fuentes más fidedignas, más confiables. Eso decíamos el domingo. Y además tener nuestras propias fuentes de información, ¿sí? Como verán, estoy bastante alérgico, así que por ahí me hago mis cortecitos. La cuestión es esta. Habíamos hablado de eso y parecía importante centrarnos en el ciclo ODA para tomar decisiones. Hoy vuelvo sobre algo que dijimos el primer día, tomando la confianza de Stephen Covey, donde él dice, lo primero es hablar claro. Y es ahí donde yo me quiero detener, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hablar claro es fundamental. No siempre somos claros, fíjense, no siempre somos claros cuando hablamos claro. Ay, parece un trabalengua, parece una contradicción, pero no. A veces hablamos incluso desde el diccionario con total claridad, con corrección, y sin embargo no se nos entiende. Algunas fallas hay en nuestras oraciones, en lo que decimos o en cómo decimos las cosas. Por lo tanto, hablar claro tiene varios significados. Es una situación más compleja de lo que parece. Los invito y anoten, y las invito, a que lean, y si quieren pueden entrar a mi página a mi página que es miguelduarte.com.ar. Estaba pensando en mi página de Facebook, pero también lo tengo en miguelduarte.com.ar. Se van a encontrar con un relato buenísimo de Mario Benedetti que se llama La polución, ¿sí? La polución.
es buenísimo. Entren a leerlo, ahí van a ver lo difícil y lo fácil a la vez que es hablar claro. Como cuando tenemos una expresión mínima, como pasa ahí, esta ciudad está imbancable de tanta polución que tiene o de tanta polución que hay. Y con esa frasecita comienza todo un relato de Mario Benedetti, maravilloso, obviamente, como siempre Mario Benedetti, pero léanlo, ¿por qué? Porque aún hablando con el diccionario de respaldo podemos no ser claros. Entonces, la idea de hoy, ¿cuál es? ¿Cómo logramos claridad? ¿A qué nos referimos con la claridad? Esto de hablar claro, ¿qué significa? Y voy a ir a principios de la oratoria, principios que nosotros deberíamos tener en cuenta y que debemos obviamente trabajar, entrenar. ¿Para qué? Para cualquier ámbito. Algunos creen que solo es tarea docente, es tarea del docente, es tarea del investigador, es tarea del científico, es tarea del comerciante, es tarea dependiendo de los roles, ¿sí? De padres, de hermanos, de hijos, de amigos, de vecinos. Es actividad para quien hace política, sin lugar a duda, para quienes lideran distintas organizaciones, distintos equipos. Es decir, vamos a una conclusión, ¿sí? Vamos rápido a la conclusión. La conclusión sería, si hablamos claro, es probable que encontremos puntos de acuerdo mucho más rápidamente que si no somos claros, ¿sí? Y si logramos puntos de acuerdo no quiere decir que nos vamos a uniformar en opiniones o en posiciones. Lo que quiere decir es que lograr puntos de acuerdo es que de algún modo encontramos una síntesis a nuestras contrariedades, a nuestras contradicciones, a nuestros dilemas y a nuestras confrontaciones. Por lo tanto, se activaron no solo los sentidos, sino también una gran capacidad de escucha para poder tomar decisiones, para poder encontrarnos en el diálogo, en consensos, a partir de hablar claro, aunque tengamos, mejor dicho, posiciones diferentes frente a un mismo tema. Entonces, lo ideal sería, obviamente, definir con claridad la cuestión de la que hablamos. Si cada uno habla de algo distinto y por eso nos ponemos a discutir, evidentemente tenemos un problema. Entonces hay que definir con claridad la cuestión de la que hablamos, principalmente. La oratoria tiene algunos principios que quiero compartir con ustedes en este live de hoy. Siempre en la idea que estamos construyendo confianza, que estamos pensando la confianza y que queremos tener alguna técnica para tener mayor seguridad personal, para brindar más seguridad y además para ser confiable. Porque a veces digo, tengo la voluntad de ser transparente, tengo la voluntad de ser confiable, pero en una de esas no trabajo cuestiones de estilo, cuestiones de imagen, cuestiones relativas al habla, y eso hace que no sea confiable. Como por ejemplo, cuando utilizamos muchas muletillas, ¿vieron las muletillas? Cuando uno habla y dice, yo quería decir tal cosa, eso apaga nuestro discurso, nuestro mensaje, nuestra comunicación y de alguna manera genera en los demás la idea de o no sabe, o no está seguro, o tiene miedo, o nos está mintiendo. En definitiva, no puedo confiar en quien no termina de cerrar una idea con claridad. Y esa idea no tiene por qué ser la idea más brillante del mundo. A veces es el mensaje más simple que tenemos para dar y el que más necesitamos, por otra parte, en la comunicación interpersonal. Entonces tengamos en cuenta la importancia de la claridad. En oratoria, la claridad también implica limpiar el mensaje. ¿Cómo logro claridad? Que sería un principio fundamental de la oratoria. En primer lugar, preparo lo que voy a decir. Preparar, cada uno tiene su estilo. Yo propongo siempre que se escriba el discurso, escribamos lo que vamos a decir, ¿sí? Pero escribir no es un desarrollo que resulta que viene todo un relato en el que después no tengo forma de engancharme en una estructura, ¿está bien?
Entonces necesito más bien una estructura. Mi estructura va a ser siempre tener presente que hay una introducción, que hay un desarrollo y una conclusión. Yo con eso ya tengo una estructura básica que me permite claridad. Resulta que la introducción siempre es la parte más impactante. ¿Vieron? Siempre se ha dicho, lo que importa es la primera impresión. Y son los primeros, podemos discutir, 5 segundos, 10, 15, 30 segundos, 1 minuto. Bien, lo que estamos diciendo es que desde el segundo 1 en que nos presentamos, estamos dejando una imagen, una impronta, un carácter, estamos como presentándonos, aunque no hayamos dicho nada, ¿sí? Entonces, digo, la introducción es fundamental, definir sobre qué voy a hablar y tratar de llamar la atención, ¿sí? Porque la introducción es para llamar la atención. Llamo la atención, presento el tema, defino de lo que voy a hablar, trato de generar interés en los demás, ¿sí? Eso es fundamental para poder hablar claro. Entonces, cuando preparo una introducción clara, una buena estrategia, luego viene el desarrollo, que son argumentos. ¿Cuántas cosas voy a poder decir y en cuánto tiempo? ¿Y cuántas cosas se van a llevar quienes escuchan, los interlocutores? ¿Qué quiero definir? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy en una negociación? Por ejemplo, en una negociación de compra-venta de un lote, de un departamento, de una casa. ¿Estamos en una clase? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en un discurso de tipo político? ¿Hablamos con clientes en el terreno de la consultoría? Bueno, donde sea que estemos hablando, definimos con claridad 3 argumentos. Para mí el discurso, yo le llamo el discurso en clave de 3, que esto es tener un eje, 2 ejes y 3 ejes, no más de eso. Porque con 3 ejes de los que vamos a hablar, que pueden ser aspectos, características, detalles, dimensiones, áreas, lo que ustedes estén realizando, pero con 3 ejes tenemos muy bien ordenado el discurso y nos permite lograr esa claridad de la que estamos hablando, ¿sí? Finalmente, tener presente el cierre, la conclusión, ¿sí? Cómo vamos a terminar, pero eso ya tenerlo preparado. Tanto en el principio como en el final hay que tener 2 o 3 alternativas, los famosos plan A y plan B. Nosotros deberíamos tener, siempre digo en las capacitaciones, deberíamos tener 100 introducciones para un mismo tema y también hasta 100 conclusiones. Esto diría, ustedes dirán, es medio exagerado, lo que pasa es que en cada una de ellas van a cambiar algunos detalles. En algún detalle cambió el estilo de ropa, en otro cambió la fuerza que le doy a algunas palabras, en otro cómo me muevo, en otro, ¿se entiende? Es decir, los cambios parecen menores, pero van dejando un mensaje y una comunicación que puede impactar más o menos y también puede estar acorde a cómo me siento ese día, a qué dinámica espero brindar, a qué dinámica estoy, digamos, proclive en esa instancia en la que estoy desarrollando, ya sea una negociación o ya sea una disertación o lo que fuera que esté haciendo, ¿sí? Entonces, la claridad se logra para hablar preparando lo que uno va a decir. Y la idea es siempre preparo, y es lo ideal, porque si logramos la rutina, si logramos la costumbre, la experiencia de preparar lo que vamos a decir, vamos a notar cómo empezamos a despejar, primero dudas, en segundo lugar, despejar pensamientos negativos, porque a veces vamos con las ideas muy negativas a hablar con alguien, con un grupo, en alguna situación, y resulta que esas ideas negativas solo nos predisponen a una conclusión negativa, a un cierre negativo. Entonces, cuando nosotros estamos preparados, ponemos potencia en lo que queremos hacer, buscamos metas que podamos cumplir y nos vamos con mayor proactividad y con mayor optimismo a conversar, a negociar. Y si los resultados no son los esperados, en primer lugar, lo que nos va a dejar satisfechos va a ser el proceso que llevamos adelante, con lo que vamos a tener fortaleza
para realizar una evaluación buena, fuerte, de calidad, que nos permita reconocer dónde estuvieron los errores. Si es que fueron errores propios o si es que en alguna negociación no contábamos con lo que la otra persona, la otra parte, el otro grupo buscaba. ¿Sí? Porque hay muchos elementos en toda comunicación. Podemos decir que entre los elementos están obviamente los interlocutores, pero también el contexto, el medio en que nos encontramos. ¿Sí? Y los contextos a veces son los que definen lo que vamos a hacer, independientemente de nuestras voluntades. Hoy tenemos clarísimo eso. Si hoy nos quisiéramos juntar en algún lugar para conversar, por ejemplo, si dijéramos, queremos seguir conversando estos temas, ¿qué les parece ir a un bar o ir a una plaza y sentarnos? Bueno, el contexto no nos permite. Entonces claramente nos tenemos que adaptar a ese contexto. El contexto nos dice no podemos salir de casa, cada uno en su casa, y buscamos, digamos, otros canales. ¿Sí? Entonces, para la claridad, tener presente la preparación del mensaje que vamos a dar. ¿Cómo entreno los mensajes? Bueno, esto es un gran entrenamiento. En primer lugar, pueden hacer eslabones del discurso. A ver si encuentro, les muestro acá. Miren esto. Esto es un discurso. ¿Sí? Pueden hacer eslabones. Cada eslabón, podríamos decir, de la cadena que es el discurso, puede ser un eslabón de 1 minuto. ¿Qué les parece? 1 minuto. Entonces, si tengo 1 minuto para hablar, estoy entrenado. Si tengo 2, estoy entrenado. Si tengo 3, 4, si tengo que dar una conferencia de 50 minutos, estoy entrenado. Si no me dan un tiempo determinado, puedo hablar en 20 minutos, 18 minutos. Los tiempos que tienen las charlas TED, que se convirtieron en un paradigma muy importante para las disertaciones, por ejemplo. ¿Y para qué la linternita? Fíjense esto, a ver si se ve. Ahí está. Miren eso. ¿Ven? ¿Para qué esa linternita? ¿Qué es eso? Esa para mí es la introducción. ¿Por qué? Porque tiene que llamar la atención. ¿Sí? Es como está así, esa luz titilante. Bueno, eso es una buena introducción, que puedo tener varias estrategias, pero está para llamar la atención. Por eso es que no podemos, no nos conviene, no es bueno para las personas con las que vamos a hablar titubear tanto, frenar tanto nuestra exposición en la fase de introducción, porque es ahí donde tenemos que sorprender, invitar a conversar. Entonces, ven cómo hablar claro implica preparar lo que vamos a decir. Tener clara esa estructura de introducción, desarrollo y conclusión. ¿Dónde está el mayor impacto? En el comienzo, en la introducción. ¿Y dónde más? En la conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que saber cómo voy a terminar. ¿Sí? Puede ser que en el momento de terminar, por determinadas cuestiones, cambie la conclusión, ¿sí? Cambie el estilo de conclusión, pero obviamente que tiene que estar dentro de la temática que estamos desarrollando. Cuando yo cambie el estilo, puede ser que hoy yo comencé conectando con los live anteriores, saludando y conectando con los live anteriores. En los 2 encuentros anteriores, en los 2 live anteriores, por ejemplo, empecé con música y acomodando todo unos 5 minutos antes. Y bueno, notamos después que no deja claridad, sobre todo cuando después hacemos el video para compartir, que lo compartimos a través de YouTube y las redes, ¿sí? Entonces, notando eso, cambiamos y hoy ya comenzamos prácticamente a horario, hasta creo que 1 minutito después, cosa de empezar directamente, ¿sí? Entonces hay como una estrategia. Los anteriores, ¿qué podemos decir si hacemos un FODA, fortaleza y debilidades? Fueron debilidades, lo notamos después. Quiere decir que tenemos que tener la posibilidad de autoevaluación,
de evaluar lo que hacemos. Esa es una segunda cuestión para ser claros, porque la comunicación es un aprendizaje constante. La comunicación es la herramienta estratégica que tenemos para el presente y para el futuro. Es probable que muchas de las otras herramientas cambien, es probable que los trabajos cambien, es probable que la manera de trabajar cambie, es muy probable, ¿sí? Son tendencias. Ahora, la comunicación personal, interpersonal, mediada por tecnología, de manera directa, presencial, como sea que se dé, es lo que se va a mantener. Creemos que es la tendencia, por lo tanto, se plantea la necesidad de fortalecer competencias y habilidades orientadas justamente a la comunicación. En tal sentido, preparar lo que vamos a decir y tener herramientas de evaluación es fundamental. Que podamos al finalizar, ya sea a veces estamos en mucha actividad, yo por estos días tengo mucha actividad, a veces no tengo tiempo de parar e inmediatamente decir a ver qué tal salió, pero es una tarea que hay que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno quiere brindar la máxima calidad, uno quiere brindar la máxima claridad, calidad y claridad. Uno quiere brindar la máxima transparencia y lo que estamos hablando nosotros, el tema que nos interesa. Uno quiere generar la máxima confianza en la comunicación, ¿sí? Queremos que confíen en nosotros porque entendemos que la confianza en la relación, en el vínculo comunicacional, implica no solo la seguridad, no solo la visión, sino también la generación, la construcción, la formación de esperanza. Y si logramos construir esperanza, la idea es que la construyamos de manera colectiva. Acá hay otro principio que me parece fundamental de la oratoria. Comprender que la oratoria no es solamente tener recursos para lograr, digamos, nuestras vanidades de hablo bien, mirá cómo puedo decir cosas que nadie entiende. Eso no tiene ningún sentido, eso es un absurdo. Hay gente que cree eso. Algunos creen que quiero tener elementos de oratoria o estrategia para poder chamullar, para poder mentir y que no se note. Bueno, eso no es la oratoria. La oratoria, en primer lugar, y este es un principio, es una construcción colectiva. ¿Por qué? Porque lo que digo tiene que ser comprendido por mis interlocutores. Si digo cosas que nadie entiende, que a nadie le interesa, que no son comprendidas, que no son valoradas en términos de comunicación, por más que hablara bien, esto no ha llegado, y hablar bien sería muy relativo. Me refiero, y esto se suele ver a veces cuando hay digamos, una profundización en temas, ¿sí?, que requieren un lenguaje especial, un lenguaje cada vez más técnico, más especializado. Hay quienes después llega un momento que elevan tanto en su nivel que nadie más puede entender. Lo que les cuesta por ahí es la divulgación. Entonces podemos ver a alguien que habla con gran calidad, con conocimiento, con fundamentos, con argumentos, etcétera, pero que luego no son comprendidos por la mayoría. También habrá que ver si hay actividades que están destinadas o no a las mayorías, obviamente. Eso habrá que despejar. Pero digo, cuando quiera divulgar algo, si no tengo la posibilidad de hacer una bajada para compartir, bueno, no hay buena oratoria. Aunque haya conocimientos, aunque haya, digamos, una solvencia única en cuanto a los conocimientos de la especialidad de la actividad de que se trate. ¿Se entiende la idea? Entonces, digo, la claridad es fundamental. Estructura del discurso, ¿sí? Cómo vamos a trabajar esa estructura, cómo nos vamos a evaluar, vamos a observar después y vamos a tener esta misma estructura, destacar los momentos de la introducción, los momentos del desarrollo y de la conclusión. En el desarrollo vamos a buscar los argumentos,
¿sí? ¿Cómo vamos a agrupar los argumentos? Entonces, depende de sobre qué tema estemos hablando, ¿sí? Entonces, la claridad es fundamental. En segundo lugar, la concisión. La concisión es ser lo más sintético posible para cada tema, ¿sí? También esa concisión depende cómo nosotros fuimos planificando nuestras intervenciones por distintos medios, ¿sí? Por ejemplo, acá en el live vimos cómo venía el desarrollo. Hasta ahora hicimos 45 minutos, pueden ser 40 minutos, podemos llegar quizás a 30 minutos, depende cómo estamos acomodando, ¿sí? La situación, ver también qué nos dicen, qué comentarios hacen. Los live que vemos en general van entre los 15 minutos, hora y pico. Entonces habrá que ver si algo de una hora y pico, por supuesto que puede ser útil, que puede servir, pero es probable que algo más corto pueda ser más impactante. También es cierto que en menos tiempo, si damos mucha información, eso puede generar, digamos, cierta distracción. Entonces, como verán, la planificación implica eso. Implica que establecemos tiempos para desarrollar un tema y vemos cómo trabajamos esos tiempos. Y a su vez nos permitimos, por las evaluaciones y por las autoevaluaciones, nos permitimos cambiar esos tiempos. ¿Por qué? Porque se busca siempre la mejora. La idea de mejora continua está en la base de la oratoria, en la base de la comunicación. Porque de lo que se trata es que cuando hable me entiendan, ¿sí? Y además reconozcan lo que digo y que a partir de ahí podamos, digamos, encontrarnos, decidir, etcétera, ¿sí? Entonces, la concisión es fundamental. Cuanto más corto, más impactante, ¿sí? Cuanto menos tiempo hablo, más impacto queda. Esto quiere decir que la preparación es mayor. Woodrow Wilson decía, si quieren que hable 2 horas, ¿sí?, hablo ya. Si quieren que hable 10 minutos, me tengo que preparar, decía algo así como una semana, 10 días, 15 días. Claro, porque en menos tiempo, más preparación. A ver, en 2 horas para hablar, uno tiene posibilidades de irse del tema, traer alguna anécdota que tiene que ver con el tema, pero que es muy, digamos, alejada del tema central. Puede haber un ida y vuelta, hay un poco de descansos, ¿sí? Ahora, en 10 minutos, que es lo que decía Woodrow Wilson, en 10 minutos, claro, no puedo perder un segundo. Y ustedes pongan a prueba, para trabajar la concisión, pongan a prueba, lo que siempre digo, hacer videos de 1 minuto, 1 minuto. ¿Sí? Hago un video de 1 minuto, trato un tema, el que quieran, se pueden presentar, pueden hablar de lo que hacen, pueden hablar siempre de algo que sepan, porque a veces en el entrenamiento decimos voy a hablar aprovecho que me entreno y hablo de, qué sé yo, de química. Bueno, pero no tengo formas de, digamos, improvisar, de desarrollar en química, no es lo que estudio. Entonces me voy a lo que sé más, porque de lo que sé más tengo más posibilidades de desarrollo. Y ahí es donde me voy a encontrar con el desafío de la concisión, de en 1 minuto decir algo. Luego, con eso que digo en 1 minuto, voy a tratar de sintetizarlo, a modo de juego, obviamente, en 15 segundos. Y para continuar el juego lo voy a decir en 4 segundos. En la idea de que en las redes sociales la gente decide a quién parar a mirar en aproximadamente 1 segundo y poquitito, ¿sí? 1 segundo y un poquito más, y milésimas de segundo. En ese tiempo uno decide, ¿vieron cuando hacemos así el teléfono, el celular? Hacemos así, así, y estamos viendo a ver qué hay, y sobre todo qué nos llama la atención. Salvo, obviamente, personas con las que estamos comunicados, conectados, temas de interés, ¿sí? Donde por ahí ya vamos directamente a esos temas, o ya las redes están preparadas para...
mostrarnos aquello que nos interesa, pero si no, ¿cómo nos llaman la atención? En un segundo. Bueno, esos 4 segundos nos permiten ser sintéticos y sobre todo construir actitud, porque jugando decimos, a ver, lo que hablo ahora digo, hola, sí, como muy rápido, ¿sí? Obviamente que no es claro lo que digo, pero le puse actitud. Entonces empiezo a encontrarme con que 4 segundos me entrenan la actitud, la claridad de lo que quiero decir en una palabra, me permite romper con las muletillas, ¿sí? Anoten eso, lo que decíamos al principio, o sea, bueno, esa muletilla, cuando hago los audios de 4 segundos, los videos de 4 segundos, resulta que las empiezo a romper, porque me doy cuenta de que las tengo, y empiezo a notar que pasaron 2 segundos, y es mucho tiempo. Y en 4 segundos puedo decir, hola, ¿cómo están? Soy Miguel. Fíjense, saludé, pregunté cómo están y dije mi nombre. En 4 segundos. Y quizás tengo para una palabra más. Entonces, cuando veo esto y resulta que utilizo la muletilla en lugar de hola, ¿cómo están? Bueno, hay unas cuestiones de calidad que obviamente están a la vista, ¿sí? Es preferible un hola, ¿cómo están? Soy Miguel, que yo soy Miguel. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y estamos hablando de un lenguaje lo más simple. Bien, Pamela dice el mismo discurso en 1 minuto, 15 segundos y 4 segundos. ¿Sí? 1 minuto, 15 segundos y 4 segundos. Eso es lo que estamos hablando. Sirve para entrenarnos y después mirar. Se dan cuenta que el discurso más simple nos permite a nosotros reconocer la importancia de la claridad y de la concisión. Luego, otro principio fundamental es la sencillez. Sencillez. A ver, a veces queremos usar palabras muy difíciles, ¿sí? Que son importantes. Por ejemplo, si yo digo, a mí me gusta usarla, en lugar de decir introducción, en lugar de hablar de la introducción, hablar del exordio. Entonces, digo, preparen el exordio, tengan en cuenta que es para impactar, para llamar la atención, y hago referencia a la introducción. Es evidente que la palabra exordio no es una palabra tan utilizada, no es una palabra tan conocida. En las capacitaciones de oratoria, obviamente después jugamos con la idea del exordio, y está hecha justamente para encontrarnos con algunas palabras que son propias de un campo de desenvolvimiento, de aprendizaje, de educación, y que es, por ejemplo, en este caso la oratoria. Entonces, si digo exordio en una conversación común y corriente en la calle, obviamente nadie me va a entender. Y esto va a generar en algunos, quizás los menos, que pregunten, ¿qué estás diciendo? ¿A qué te referís con eso? Otros no dicen nada y dan como que saben. Entonces pueden entender cualquier cosa. Y en consecuencia pueden decir cualquier cosa. No saben si tienen que ver los gestos, para ver si con los gestos estoy insultando, o estoy diciendo algo simpático, o estoy diciendo algo que es muy serio, o estoy diciendo algo que es un chiste, o algo que no existe, ¿sí? Como los cronopios, ¿no? de Cortázar. Entonces algo escrito por él, inventado por él. Bueno, pero exordios no es cronopios, ¿sí? Exordios es la introducción, pero para ser sencillo hablo de la introducción, ¿está bien? Si hablo, digamos, en las conversaciones comunes y corrientes de todos los días. Pero, digo, lo importante es la sencillez, es justamente hacer una bajada. Fíjense en las charlas TED, miren, en general hay distintos temas, como lo que, digamos, representa el común denominador de las charlas TED, entre otros aspectos, muchos de estos principios obviamente, es la sencillez. Como hay una bajada de temas que son de especialistas,
¿sí? Hay científicos que hablan de temas que la mayoría no conocemos, no terminamos de comprender si no hay una bajada como las que se dan en esas charlas, ¿sí? Y la sencillez con que nos hablan es lo que permite que podamos comprender, tengamos una comprensión por lo menos elemental de algunos conocimientos, de algunos avances científicos, de algunos temas, ¿sí? Quizás ya para conocer un poco más necesitemos otras explicaciones, pero lo cierto es que ahí la sencillez es la norma, es la regla, ¿sí? Buscar la manera de llegar lo más sencillo posible. La humildad, qué tema la humildad. Para ser claros, la humildad es fundamental. Y ahí viene la idea de la comunicación. Por eso decía también que la oratoria es una actividad colectiva, o por lo menos de a dos. La oratoria, incluso cuando me estoy haciendo un video y estoy solo, si me lo hago en modo selfie, ¿sí? Y estoy solo, en realidad estoy pensando con otros, pues estoy pensando a quién le va a servir lo que yo digo y cómo voy a ordenar para que le sirva a esas personas que van a ver. Algunos que me imagino quiénes pueden ser, pero muchos que no me imagino, que no sé quiénes van a ser. Entonces digo, siempre hay otras personas con las que nos comunicamos. Mientras que si no tenemos humildad, ¿sí? Si tenemos soberbia, bueno, claramente estoy mirándome a mí. La soberbia implica que me miro a mí mismo, que me encanto, que me escucho y que me elevo sobre mí mismo, ¿sí? Entonces esto obviamente afecta, impacta, corroe las raíces de la comunicación. Por eso la humildad es fundamental. Y la humildad indica que incluso todo lo que yo estoy diciendo es pasible de una mirada distinta, es pasible de una evaluación crítica. Por eso son interesantes, a mí me encantan en toda actividad hacer los FODA, ¿sí? Hacer la parte de fortalezas y debilidades. ¿Por qué? Porque nos permite salir de esa visión positivo-negativo, me gusta, no me gusta, que está bien, el me gusta, no me gusta es interesante. Después de todo, cómo cada uno construye sus gustos y preferencias hace que vayamos hacia un elemento u otro, ¿sí? Un discurso u otro. Pero lo interesante es ver que fortalezas y debilidades tenemos todos. Digamos, en algo que hasta cuando la calificación, digamos en términos de calificaciones, fuera 10, podemos encontrar debilidades, ¿sí? Siempre vamos a encontrar fortalezas también, y esto es importante. Por eso la humildad es fundamental. Saber que en la comunicación, de algún modo estoy, digamos, orientando fortalezas y debilidades. Estoy, digamos, brindando fortalezas y debilidades con lo que digo. A veces están los detalles, ¿sí? Puede ser que digan, miren, la debilidad hoy es no haber tenido una camisa con corbata. Y por eso a algunas personas les pareció que faltaba ese detalle. Para otros dicen, no, la fortaleza estuvo ahí. Y las dos posturas están bien. El tema es que lo importante sería que ese detalle no tape el tema central, ¿sí? Por eso es fundamental la humildad, pensar la humildad, ¿sí? Construirnos como personas humildes. La oratoria no es una herramienta para la soberbia, es una herramienta para la humildad. Y la humildad se expresa con carácter, se expresa con seguridad y a veces también marcando la cancha. Esto es así porque sostengo que es así. Y eso no es ni soberbia ni es falta de humildad, es la toma de decisiones, ¿sí? Por eso también eso construye confianza, porque tengo seguridad en lo que hago. Entonces no hay que confundir la humildad con falta de carácter o con abrir y todo está bien. No, no está todo bien. Para eso construyo también mis mensajes desde un sistema de valores, con una visión, con una misión y con claridad hacia dónde voy. Digo porque hay ámbitos y hay momentos de negociación donde las cuestiones son a decidir y las decisiones se toman con carácter, ¿sí?
justamente con determinación. Nos van quedando 4 minutos. Lo último que quiero decir entonces es lo importante que es el principio de naturalidad en la oratoria. Ser naturales. Y acá viene una cuestión que es interesante. Hay mucha gente que me dice, no quiero perder mi naturalidad, quiero seguir siendo como soy. Y eso me parece muy bien, ¿sí? Sobre todo quienes tienen actividades públicas y vienen desarrollando con tiempo su actividad y han construido un modo de comunicarse, un estilo propio y trabajan con empatía y trabajan con compromiso y tienen, digamos, públicos o personas con las que se comunican que son componentes muy heterogéneos, tanto en términos de clases sociales, de ideas, de gustos, de preferencias, edades, barrios, etcétera, ¿sí? Y digo, está muy bien no perder esa identidad fuerte, eso hay que fortalecerlo. Ahora bien, hay aspectos de la comunicación que requieren una mejora, una mejoría, ¿sí? Y esa mejora requiere entrenamiento. Y ese entrenamiento, como todo entrenamiento, se trata de impostar algo. ¿Por qué impostar? Pensemos en los deportistas, en los tenistas. El jugador que tiene como un elemento diferencial el saque. ¿Qué hace todos los días? ¿En qué se entrena? En el saque. Y saca y saca y saca y es cada vez más veloz, cada vez más fuerte, cada vez más impredecible, ¿sí? Para lograr justamente que eso sea el diferencial que le permita en una de esas ganar un partido en un momento decisivo. Ahora bien, se entrena sobre eso, mejora, logra estilo, y si jugaba de manera natural probablemente le pegaba de un modo que le resultaba más cómodo, pero pasan horas, días enteros, años entrenándose, impostando movimientos para que salgan de manera natural, espontánea, ¿sí? Y de manera imprevisible en algún momento del partido, donde hay máxima tensión. Quiere decir que si eso pasa en los deportes, fíjense, en la mayoría de los deportes hoy son atletas que hacen deportes, podríamos decir, que hacen un deporte en equipo, etc. Entonces, ese estado atlético les permite encontrarse con movimientos, con situaciones, resolverlas sobre la marcha, gracias a que se entrenan. Y entrenan por ahí en disciplinas que no son las que directamente tienen vínculo con esa actividad. Pasa en el rugby, por ejemplo. ¿Sí? En un momento, creo que todavía los All Blacks hacen jiu-jitsu y algunas cuestiones de artes marciales que les permiten, ¿sí?, ser más atléticos, movimientos, etc. Entonces, digo, entrenarse, impostar, me permite, primero que nada, encontrarme con cuáles son mis movimientos, mis tácticas de comunicación, lo que me sale naturalmente y lo que estaba por ahí escondido porque soy muy tímido. Entonces, soy muy tímido y tengo algunas debilidades. Por ejemplo, en mi caso, la respiración siempre ha sido mi debilidad. Entonces, claramente tengo que empezar a incorporar entrenamientos que me permitan fortalecer mi comunicación. Saber que tengo esas debilidades, algunas que son permanentes, por ejemplo, las alergias, la respiración, es algo que uno lo puede ir mejorando, yo lo he mejorado muchísimo, pero que requiere un entrenamiento. Si no, hoy quizás no hubiera podido hablar y sin embargo estoy cada tanto con esta molestia. Pero, y ustedes me pueden decir, eso fue una debilidad, pero claro que sí. Pero como debería haber encarado, probablemente ni hubiera hablado. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que saber eso y ahí es donde uno empieza a impostar en el entrenamiento para que después, en el momento en que tenemos que tomar decisiones, en el que tenemos que desarrollar nuestra actividad, nuestro momento de negociación, de comunicación, todo salga con
la mayor naturalidad porque ya son movimientos, porque son formas, porque son tonos de voz, porque son manejos de las pausas, que ya los utilizo naturalmente porque lo uso a diario, porque lo entrené. Entonces, digo, en la construcción de confianza es muy importante la oratoria. Tomamos de Stephen Covey la idea de hablar claro. Y en el hablar claro me pareció importante destacar los principios de la oratoria. El primero que justamente tiene que ver con eso, claridad al hablar. El segundo que es la concisión. El tercero que es la sencillez. El cuarto que es la humildad y el quinto que es la naturalidad. ¿Sí? Si nos llevamos eso y pensamos después en entrenamientos, creo que vamos a estar construyendo esa seguridad personal y también esa confianza. Lo que nos queda es direccionar nuestros mensajes, sobre todo en este momento, en el sentido de la esperanza, porque es muy importante para todos, para nosotros, para cada uno personalmente, para nuestras familias y para toda la comunidad. Entonces, con un mensaje de esperanza dicho con estos principios, seguramente vamos a llegar a más personas. Y después obviamente tendremos mucho para debatir, porque de lo que se trata es de debatir, no de pelear. Espero que haya sido útil este live, el tercero que tenemos, confianza y decisiones, técnicas y estrategias. Nos encontramos el domingo a las 11 horas, ¿sí? De nuevo, unos 45 minutos. Ahora estaba mirando el tiempo, van 48 minutos, un minuto más tarde que comenzamos, 47 minutos. Creo que es un buen tiempo y ojalá que esto les resulte útil. Seguimos comunicados vía redes sociales, ¿sí? Por Instagram de Usina de Conocimientos, saben que es un emprendimiento que está saliendo con todo. Vamos a dar varias capacitaciones, así que seguimos comunicados. Un abrazo grande para todos. Chau, chau. Chau y gracias por estar. Muchísimas gracias. Chau.